Buenas tardes, hermanas y hermanos. La verdad es que para mí es un placer estar aquí. Vamos a buscar y abrir nuestras Biblias, el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel. Ezequiel es un libro, ustedes no me van a dejar mentir, poco usado, poco ocupado por los pastores, por los predicadores, para poder enseñar, para poder hacer predicaciones. Es un libro poco leído por los cristianos, excepto por aquellos que leen la Biblia sistemáticamente. Pero es un libro que cuando lo lees si yo lo pudiera definir con una palabra, es fantástico. Y es fantástico e impresionante porque Ezequiel fue un profeta excéntrico que dramatizaba todas sus profecías. Por ejemplo, en alguna ocasión, Ezequiel profetizó que Babilonia situaría la ciudad de Jerusalén y los llevaría esclavos a todos. Hizo una maqueta de la ciudad de Jerusalén. La Biblia no dice las medidas, pero yo me la quiero imaginar de 2 metros por 1,50. Y en medio de la maqueta y de él puso una placa de hierro. Y se acostó 390 días del lado izquierdo y 40 días del lado derecho. Cada día significaba un año de todo el tiempo que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Muchos lo veían y lo juzgaban y lo veían como un exhibicionista, alguien extravagante. Pero él hacía este tipo de cosas porque Dios se lo pedía, para que a la gente no le quedara ninguna duda y le quedara claro el mensaje. Y más bien todo lo que decía y lo que profetizaba siempre ocurría y siempre se cumplía. En una ocasión, por ejemplo, también cocinó sus alimentos con excremento de animal. Hizo con eso pan. Ezequiel en hebreo significa mi fortaleza es él. La Biblia nos dice que fue un profeta hebreo que ejerció su ministerio entre los años 595 y 570 antes de Cristo. Su libro lo describe como un hombre de rigurosa integridad y propósito firme. Me gusta leer esto y me motiva y me inspira. Su libro lo describe como un hombre de rigurosa integridad y propósito firme. A diferencia de los otros profetas, Ezequiel tuvo revelaciones en forma de visiones simbólicas que le fueron transmitidas por Jehová. A continuación, les voy a leer una profecía que tiene que ver con nosotros el día de hoy. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Y vamos a ir al versículo 17. Voy a leer del 17 al 19. Ezequiel 3, 17 al 19. De igual forma, muchos podemos leerlo o lo pueden leer aquí en pantalla. Dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Ahora, quiero que vean algo muy interesante.
Pongan un separador ahí en el capítulo 3 de Ezequiel porque vamos a regresar ahí y ahí es donde vamos a enfocar nuestro estudio el día de hoy. Pero vamos más adelante en el mismo Ezequiel y vamos a buscar Ezequiel 33, 7 y 9. Ezequiel 33, 7 y 9. Aquí les voy a pedir de favor que lo leamos todos juntos en una sola voz. Ezequiel 33, 7 al 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Dice, a ti pues... El título del mensaje de hoy se llama La comisión dada por Dios haciéndonos responsables de otros. No he encontrado una comisión tan importante y tan seria de parte de Dios que ya vieron que se repite 2 veces el mismo mensaje. Se repite 2 veces. Y por cierto, aquí a Ezequiel también se le dice hijo de hombre. En el Antiguo Testamento a nadie se le decía hijo de hombre. En el Nuevo Testamento solamente se le decía al Señor Jesucristo. Y aquí también, ya que mencioné ese bendito nombre, menciona una de las expresiones que él decía, desierto. Qué interesante, ¿verdad, hermanos? No hay casualidades en esto. Ahora, ¿por qué le he titulado el mensaje de hoy La comisión dada por Dios haciéndonos responsables de otros? Porque aquí se nos está dando una comisión. Vamos al capítulo 3 otra vez, hermanos, y vamos al versículo 17, que dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Aquí la comisión dice, yo te he puesto por atalaya. En aquel entonces, una atalaya era quien se ponía en las alturas de las murallas y siempre vigilaba para que siempre estuviera alerta o alertando a la gente de cuando se aproximaba el enemigo, porque muchas veces llegaban y no nada más situaban la ciudad, sino que agarraban y los llevaban de esclavos, muchas veces con anzuelos, jalándolos de sus lenguas, y muchas veces los llevaban esclavos, arrastrándolos con sus caballos y con sus carros. Y aquí el gran trabajo de la tallera tenía que gritar, ¡alerta! ¡Alerta! ¡El enemigo se acerca! Porque tenían que estar alerta. Una atalaya en aquel entonces tenía la comisión de avisar, de alertar que el enemigo se acercaba. Así que una atalaya significa que es un vigilante que avisa. Sé que hay una secta por ahí que usa para revistas y todo eso, nada que ver. Aquí la palabra de Dios, una atalaya es una persona que alerta. No se confundan con lo otro, eso es otra cosa. Ellos si quieren hasta pueden usar el nombre de Dios para mal, pero no tiene nada que ver con lo que más o menos ya les expliqué. Ahora, leamos otra vez el versículo 17, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oiga, dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí nos define esto, hermano. Dios nos está dando una comisión. Nosotros somos los atalayas del Señor. Y me refiero a todos los que somos salvos y que tenemos que avisar lo que les espera a los demás si no aceptan a Jesucristo en su corazón, si no aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Dice la palabra, oirás pues tú la palabra de mi boca, los amonestarás de mi parte. ¿Qué quiere decir estos hermanos? Sencillo, que estamos hablando de parte de Dios. Estamos hablando de parte de Dios. Es por eso que en este momento llegamos en un momento importante de la predicación. Ahorita
leímos la palabra de Dios hace ratito, la estamos leyendo. Esta comisión yo no la saqué de un libro de psicología o de un libro de botánica o de un video que vi de una persona que le llegó un sueño y me reveló, yo le inventé. No, aquí estoy sacando el mensaje de la palabra de Dios, donde está prácticamente escrito el mensaje. Nosotros, o yo en lo particular, ahorita soy un mensajero también, pero esta comisión nos las ha dado Dios. Estamos designados a amonestar. La palabra amonestar quiere decir advertir a los no creyentes que nosotros, y porque por gracia nosotros tenemos el mensaje de salvación. Ahora, vamos a hablar de la situación. Vamos a leer el versículo 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Acá se repite 3 veces una palabra, impío. ¿Qué significa la palabra impío? No santo. La palabra pío sola significa santo. Impío significa no santo. Pero podemos ponerles un sinónimo o algo semejante a esa palabra. Por ejemplo, cuando yo dijera al no creyente, cuando yo dijere al incrédulo, cuando yo dijera al perdido oye feo, hermanos, seamos sinceros. El mundo sin nuestro Señor Jesucristo está perdido. El impío es una persona que no conoce al Señor. No se me vayan a ofender aquí, si hay alguien aquí, ni se vayan a enojar, pero si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo en su corazón, está dentro de esta categoría. Cuando yo dijera al impío, se refiere a ti. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Cuando se refiere a morirá, se refiere a la condenación eterna. La condenación eterna es real y vamos a verla, y porque existe. Vamos a buscar Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y vamos a buscar Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 8. Por favor, hermanos. Esto no es un juego. La persona que no tiene a Jesucristo en su corazón está destinado a la condenación eterna. Está destinada a la muerte segunda. Vamos a leer todos el versículo, hermanos. Dice, pero los cobardes e incrédulos, ¿qué es la muerte qué? Segunda. Más claro. Si no tienes a Cristo en tu corazón, estás condenado a la muerte segunda. Ahora volvamos a Ezequiel. Aquí Dios le está hablando, no le está hablando a cualquiera, no le está hablando a los impíos ni al pueblo de Israel, no, le está hablando a su siervo. Él es el que recibe la fuerza, quien recibe el poder. Cuando el impío aquí ni siquiera está, ¿qué quiere decir esto? Que no nada más hay 20 impíos, que no nada más hay 100 impíos, no hay nada más 1000 impíos, hay millones de impíos que todos los días van caminando, dando un paso hacia la muerte, hacia la condenación eterna. Y tenemos que amonestar a los no creyentes, porque ¿saben? Si no lo hacemos, hay consecuencias y graves. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Oigan esto, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué se refiere a sangre? Para saberlo vamos a buscar 2 textos más. Vamos a Hechos 20:26, hermanos. Hechos 20:26. Aquí
en esta porción de la Biblia que estamos buscando, fue cuando Pablo se estaba despidiendo de una ciudad, o sea, de Mileto. Había predicado mucho tiempo ahí, en esa ciudad. Pablo ya les había enseñado, se había predicado, y le dice lo siguiente: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Qué quiere decir que se cortó a alguien, se hizo una herida y le salpicó de sangre? No, hay un método que se llama hermenéutica, que significa o que sirve para estudiar la Biblia a la luz de la propia Biblia. Y hay veces que hay palabras que tienen diferentes niveles de significado y de connotaciones. Por ejemplo, a veces se menciona la carne y a veces se refiere a la materia que cubre los huesos. Hay veces que lo que significa en carne significa pecado. Sangre aquí significa responsabilidad. Sangre significa responsabilidad. Nos está haciendo responsables de los no creyentes. Quiere decir, aquí Pablo le estaba diciendo, porque Pablo era un fuera de serie, para que Pablo dijera a la ciudad de Mileto que ya estaba limpio de sus manos, es porque ya le había hablado a toda la ciudad. Yo no puedo decir eso, ni siquiera de mi propia colonia, mucho menos de Tehuacán. ¿Quién lo puede decir? Pablo cuando lo decía es porque tenía los pelos en la mano. Y si lo estaba diciendo es porque ya les había hablado. Aquí le estaba diciendo, ya he hablado con ustedes, ya he orado por ustedes, ya les he predicado, los he buscado. Hoy ya no soy responsable de lo que les espera. Un día el Señor nos llamará cuentas por los nuestros. Nos llamará cuentas por tu familia, por tu hermano, por tu primo, por tu hijo, por tu papá, por tu mamá, por tu vecino, por tu compañero de trabajo que nunca le hablaste y hasta te jubilaste con él juntos, pero nunca le hablaste de Dios ni de Biblia para que no se enoje. Yo soy salvo, hermanos, y le he fallado muchas veces a Dios. Y quiero decirles que tengo mis manos manchadas de sangre. Un día, el año pasado, menos de un año, escribiendo cosas en mi Facebook de la palabra de Dios, un amigo me escribe, escribía yo cosas en la palabra de Dios. Y cuando me pregunta, eso es para que yo le hubiera hablado de Dios. Y yo cortante le dije, siempre le escribo. Ok. Pasó un mes y murió. Un gran amigo. Hoy tengo las manos manchadas de sangre. Ese día me puse muy triste, casi no lloro en la vida. Lloré amargamente y le pedí perdón a Dios. Un día Dios me va a llamar a cuentas por esa persona. Dios no nos forza incluso a que las personas las convertamos, sino que les hablemos cariñosamente, que las amonestemos. No dice que las conviertas, solamente dice que les adviertas. Vamos al último texto para ver el significado de sangre. Vamos a Génesis capítulo 4. Este relato también viene en Hebreos 11 y 1 de Juan 3, pero vamos a Génesis en el capítulo 4. Todos saben esta historia de Caín y Abel. Vamos a leer del 9 al 10. Todos sabemos la historia de Caín y Abel. Caín presentó una ofrenda que tenía que ver con lo que él había sembrado, y Abel había hecho una ofrenda donde presentó un animalito, el más bonito que tenía, el más grande. Su ofrenda de Abel fue aceptada, la de Caín fue rechazada. Se le dio oportunidad de que presentara otra ofrenda, no lo hizo. Entonces aquí dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ahí era el momento para arrepentirse. Siempre va a haber un momento para arrepentirse y para pedir perdón.
No lo hizo. Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Fíjense, estaba hablando con Dios. No estaba hablando con el hermano Nacho o con el hermano Abraham. Estaba hablando con Dios. ¿Y cómo le contesta altaneramente? ¿Soy yo acaso el guardia de mi hermano? ¿Acaso yo lo ando cuidando? ¿Acaso tú me la encargaste? Qué grosero era, qué altanero. Y le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero ¿saben qué, hermanos y hermanas? Hay una esperanza. Volvamos a Ezequiel. Vamos a Ezequiel, el capítulo 3, y vamos a acabar con el versículo 19. Dice, vamos a leerlo todos juntos: pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás libre de responsabilidad. Le hablé, no quise, lo invité los domingos, lo invitaba yo los miércoles, los invitaba yo el sábado a la reunión de jóvenes, lo invité el 18 de diciembre al convivio navideño, lo invité al campamento, no quiso, le insistí, oré por él, le hablé. Ya no es mi responsabilidad. Y por cierto, no solamente hay que hacerlo por responsabilidad, sino hay que hacerlo por amor, por compasión, para que vengan a Cristo. Y si no hacen caso, tú tendrás paz en tu corazón, porque al final las personas tienen un libre albedrío y cada quien toma sus propias decisiones. Vamos a cerrar los ojos en una actitud de oración, hermanos, por favor. No puedo dejar de hacer una invitación después de haber hecho un tipo de predicación como esta. Es como hacer una fiesta, hacer un gran banquete y no invitarlo, y no haber invitado a la gente a comer. Hoy sabemos que la condenación eterna existe, es real, pero hay una esperanza y hay una salvación. Y es muy sencillo y es muy fácil. Si alguien en esta mañana no tiene a Jesucristo en su corazón y quiere ser salvo, es muy fácil. Tan solo tiene que repetir y hacer esta oración junto conmigo. Si alguien tiene deseo de hacerlo y quiere tomar esta decisión, puede hacerla. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, que voy por mal camino. Sin embargo, me arrepiento de todo lo que he hecho, de mis pecados. Reconozco que el Señor Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y hoy quiero que entre en mi corazón. Quiero que me haga un cambio de mente, que lave mi corazón y tener un corazón nuevo. Le pido que entre a mi corazón y que me haga una nueva persona. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así con los ojos cerrados, si en esta mañana hubo alguien que tomó esta decisión de vida importante, me gustaría que alzara su mano para que yo haga una oración por usted. No le voy a pedir que pase al frente, tan solo que levante la mano. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Muy bien, vamos a acabar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta mañana por haber escuchado tu palabra. Nos dices una comisión de ser atalayas y que podamos hablar en tu nombre a las personas que no conocen de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que llevamos a cabo esta comisión de la mejor forma,
para poder cumplir con este mandato, Señor. Te pedimos que nos bendigas y que nos cuides este día y el resto de la semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de pasar, quiero decir algo muy importante y triste. Ayer a las 9 de la noche murió mi madre. Es triste. Y vine aquí porque creo que siempre todo lo que sirva yo al Señor es por honra y gloria de Él. Siempre lo voy a hacer, pero esta predicación es en memoria de mi mamá, porque mi mamá siempre quería que yo le sirviera.